Ya, como pueden ver acá, hoy día nos toca nuestra octava ayudantía. Vamos a ver principalmente cómo se calculan los test de hipótesis, tanto para o sea, de la media, tanto de la desviación estándar conocida como desconocida. Y también vamos a ver el valor P, ¿ok? Para entrar un poquito en detalle, recuerden de que siempre la hipótesis nula va a ser con el signo igual, ¿ya? Por otro lado, el estadístico que siempre se va a ocupar para sea cual sea el caso, si es que la hipótesis nula va a ser mayor, menor o distinta de lo que te está diciendo el ejercicio, se va a ocupar este estadístico Z, que sería el promedio menos el mu. El mu va a ser como tu estado actual, el promedio sería como lo que quieren probar con la hipótesis alternativa, por decirlo de alguna forma. Dividió en la desviación estándar y eso por la raíz de la muestra, ¿ya? La zona de rechazo, tenemos tres formas distintas de verla, ¿ya? Acá, si se pueden dar cuenta, estamos ocupando ahora alfa medios y no como lo habíamos hecho en veces anteriores, que era 1 menos alfa medios. La razón es porque solamente nos estamos basando en la cola inferior o superior de, de la tabla normal, ¿ok? Entonces, si es que el z es mayor que nuestro como el valor que tenemos que calcular a partir del nivel de significancia es mayor, o sea, el z que calculamos, que sería el del estadístico, es mayor al, de, al del test, o sea, al del nivel de significancia, se va a rechazar H0. Esta condición se cumple si es que la hipótesis alternativa te dice de que, no sé, pues la muestra va a ser, dicen que la muestra es mayor, ¿ya? Para el tema del inferior, se va a rechazar, bueno, si se dan cuenta es lo mismo, se va a rechazar como para ambos lados. Si acá está el z sub 0, bueno, mentira, está el z sub 0 acá, y este va a ser más chiquitito con el nivel de significancia, sí que te está diciendo que algo es menor. Y cuando estamos en presencia de una hipótesis alternativa que es distinta, acá tenemos dos formas de verlo. O es que se cumpla de que el estadístico sea menor a menos z de 1 menos alfa medios, porque acá es 1 menos alfa medios, porque acá se están midiendo ambas colas, o sea, este lado y este lado. Pero es cosa de que solamente se cumpla uno para que puedan, como para que puedan rechazar o no. Y del lado contrario sería para el otro lado, ¿ok? Este resumen se los dejé como foto en la parte del enunciado, por si acaso. Yo creo que les va a servir más que esté como en un PDF, por ahora. Gracias. De nada. Cuando esté el test de hipótesis para la media, cuando es desconocida, el estadístico, si se dan cuenta, va a ser el mismo. La diferencia acá es que en vez de ocupar la tabla normal vamos a ocupar el test student, ¿ya? Y la zona de rechazo va a ser la misma, solamente que en vez de buscar el nivel de significancia de z menos 1 menos alfa medios, va a ser buscar el t de n menos 1, alfa, ¿ya? Pero se cumple la misma condición de acá arriba, por eso no lo terminé anotando, pero para que sepan. Y finalmente tenemos el valor P. El valor P es otra forma de poder ver si es que uno va a rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Tenemos, si es que se cumple de dos colas, la cola superior o la cola inferior. Por eso acá es súper importante de que ustedes se den cuenta de cuál es la forma que le están dando a la hipótesis alternativa, ¿ya? Entonces, si es que es dos colas, va a ser 2 por 1 menos phi de z. Este phi de z, que pueden ver acá, es poner prácticamente el estadístico que están calculando, buscarlo en la tabla normal y después hacer la operación correspondiente. Para la cola superior solamente sería el 1 menos phi y la inferior solamente el phi. Y la zona de rechazo se mide desde el 1 al 0. Estos son los niveles que puede tomar el valor P. Entonces, si es que el valor P está acá, por ejemplo, y nuestro alfa, porque esto se calcula con el alfa, es mayor que el valor P, uno va a estar rechazando la H0, ¿cierto?
y si el valor P es más grande que el alfa, no se va a rechazar el H0, ¿ok? Eso sería como el resumen. Y les recuerdo que nuevamente esta es la parte de enunciados. Vamos a partir con la primera pregunta. Denme un segundito. Ya. Que dice así. El dueño de una flota de camiones está pensando en formular el presupuesto del tercer trimestre del 2021 para la bencina de sus camiones. Él sabe que el precio de la bencina de 93 octanos para el mismo trimestre del 2020 fue de 826 por litro. Sin embargo, uno de sus camioneros cree que para este año el precio de la bencina de 93 años, o sea, 93 octanos, será considerablemente mayor. Tomó una muestra aleatoria de 233 estaciones de servicio y observó que la bencina media era de 8,80 pesos por litro, con una desviación estándar de 33. Entonces, acá nos dicen, la primera pregunta, identifique la variable aleatoria y el parámetro de interés. Les doy el micrófono a ustedes. ¿Cuál creen que sería la variable aleatoria para este ejercicio? ¿A alguien se le ocurre? El precio de las bencinas por litro, ¿no? Efectivamente, súper bien. ¿Por qué? Porque ese principalmente es el problema que te están dando. ¿Ya? Entonces, precio de las bencinas, o sea, precio de la bencina 93 octanos. 93 octanos por litro. Y entonces, ¿el parámetro cuál sería? La media. ¿O no? Efectivamente, entonces sería el precio medio de la bencina de 93 octanos por litro. Súper. Entonces, la pregunta B dice, elabora una prueba de hipótesis que se pueda usar para determinar si el precio medio del combustible de 93 octanos será considerablemente mayor un trimestre que otro, y concluye adecuadamente utilizando un nivel de significancia del 5%. Entonces, claramente nuestra hipótesis nula va a ser el mu, que va a ser igual a los 826 pesos. ¿Por qué los 826? Porque ese es como el estado actual que hay, que era lo que se sabía, el precio que se sabía, y se quiere ver si es que aumenta o no aumenta el precio medio por litro. Entonces, la hipótesis alternativa, acá si se dan cuenta el ejercicio se los está diciendo claramente, que dice que uno de los camioneros cree que para como el precio de la bencina será considerablemente mayor. Entonces tomó esta muestra aleatoria y observó que la bencina era de 8,80. Entonces lo que se está intentando probar de que acá el mu va a ser mayor a los 826. ¿Les queda claro esa parte? ¿Entendieron el por qué? Sí. Super. Ya, entonces, teniendo estos datos, ahora tenemos que completar tanto como el precio promedio, la desviación estándar y el N para poder calcular nuestro estadístico, ¿cierto? Acá te dicen que el promedio de la bencina que calculó el señor iban a ser los 880, ¿ya? La desviación estándar de la bencina iban a ser de 33 y tomó una muestra aleatoria de 233 estaciones de servicio, ¿cierto? Por lo tanto, el estadístico se va a calcular de la siguiente forma. Va a ser el promedio, que serían los 880, menos el mu, voy a poner acá y ahí lo arreglo, el mu, partido en la desviación estándar, y eso es partido también en la raíz del n, ¿cierto? Le vamos a dar enter y acá tengo que arreglar el 826. Perfecto, entonces nos están diciendo de que nuestro estadístico va a ser de 24,98, ¿ya? El alfa de este ejercicio te están diciendo que es el nivel de significancia del 5%, ¿ya?
Por ende acá el alfa sería de 0,05. Ustedes, leyendo el ejercicio, esto es una muestra, ¿cómo se llama esto? ¿Es de desviación estándar conocida o desconocida? Desconocida. Perfecto. Pero, si se dan cuenta, acá lo voy a escribir. En teoría deberíamos utilizar la t-student, ¿cierto? Sin embargo, acá se dan cuenta de que la muestra es de 233 estaciones de servicio. Por lo tanto, si es que el n era mayor o igual a 30, podemos ocupar el z normal, ¿ya? La tabla normal para poder hacer los cálculos, porque después se terminan pareciendo, ¿ya? Tengo una duda. Dime. ¿Cómo sé que es desconocida si ahí me están dando la desviación estándar? Porque acá te están diciendo de que se tomó una muestra aleatoria de las 233 estaciones de servicio, pero no hay, el universo de las estaciones de servicio no son de 233 estaciones de servicio. ¿Cachai? Ah, Esa es la ya. razón. Porque no sé, pues, por ejemplo, si te hubieran dicho, se sabe de que la desviación estándar del precio de todas las bencineras es de 33, ahí ya sabéis que es normal. Pero en este caso te están diciendo de que solamente es una muestra más acotada. Ya, perfecto. Pero entonces, en ese caso, la media tampoco es conocida, ¿cierto? ¿Qué cosa? La media tampoco es conocida. No, porque acá de esta muestra Ya, saco esos 880. ya, perfecto. Siempre, Gracias. generalmente, se habla más de desviación estándar desconocida que la media desconocida. Siempre es como el parámetro que se tiene en consideración. Pero ahí igual te vaya a dar cuenta en el caso de que si te dan un n muy grande, ya sabéis qué te ocupar. No te debería complicar por ese lado. Por si Ya, acaso. dale. Muchas gracias. De nada. Ya, entonces. Tenemos que calcular ahora si se dan cuenta, acá, voy a agrandarlo un poquito. Ya tenemos este z, nosotros ya nos dimos cuenta de que nuestra hipótesis alternativa iba a ser mayor a como que iba a cumplir esta cosita, ¿ya? Entonces vamos a rechazar si es que el z sub 0 va a ser mayor al 1 menos alfa. Entonces ahora tenemos que calcular el 1 menos alfa. ¿Ya? Entonces, el z de 1 menos alfa, esto lo podemos calcular fácilmente utilizando las fórmulas que nos entrega Excel. Esta fue la razón de por qué estoy haciendo esta ayudantía en Excel, porque siento que para la prueba les va a servir mucho más hacerla en Excel, que se van a demorar menos, hay que ir anotando como todas las cosas en el papel, y aparte se van a demorar más sacando fotos, etc. Entonces, nos vamos a más funciones, a las estadísticas, y acá nos vamos a la imp norm estándar, ¿ya? ¿Por qué esta? Porque si se dan cuenta, acá lo que nos está diciendo esta fórmula dice, desenvuelve el inverso de la distribución normal estándar acumulativa. Tiene una media cero, bla, 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 bla. O sea, el inverso te va a calcular exactamente uno de los dos, como de las dos colas, ¿ya? Y acá solamente la probabilidad tendríamos que poner 0,05. Sí. Mentira, me faltó un paso. Espérenme. Porque no tiene que quedar negativo. Ya, teníamos el alfa, ¿cierto? Y lo que teníamos que calcular era el 1 menos alfa. ¿Ya? Y el 1 menos alfa sería 1 menos el 0,5. Entonces, a partir del 1 menos 0,5 es que uno calcula este z, no con el alfa, por si acaso. Yes. Bueno, en todo caso es lo Una mismo, pregunta. solamente que uno es por un lado y el otro es por el otro. Dime. Es que no entiendo cómo sacaste el estadístico. ¿Dónde sacaste ese valor? Te anoto la fórmula al tiro.
Dame un segundito. Y acá les voy a dejar anotado cuál fue la fórmula que ocupé en este, para que no se olvide. No Ya. sé, ¿qué es lo que hiciste para que quede positivo? Ya, mira, es que el Z, este Z se calcula como 1 menos alfa, ¿ya? Lo que yo había hecho antes era 1 de alfa, y el 1 de alfa está incorrecto, pero si se dan cuenta, normal estándar, y hacemos la del 0,5, se están dando cuenta acá de que solamente cambia el signo. Esta razón es porque sucede lo siguiente: nosotros vamos a tener esta tabla normal, y nosotros estamos calculando, acá tenemos, o sea, si se dan cuenta, la tabla, o bueno, la distribución va a ser simétrica. Entonces, si es que yo acá tengo el 0,95, acá voy a tener el 0,05, creo que es así, pero si se dan cuenta, acá te va a dar un valor, y acá te va a dar otro valor, pero como esto es simétrica, una va a ser negativa y la otra positiva, pero es exactamente lo mismo, si se dan cuenta, solamente que uno es para el inferior y el otro para el superior. Pero es eso, consideren eso. Y Ángeles, te dejo anotado acá el estadístico, se calculó como el promedio, lo voy a dejar anotado como X porque no le puedo hacer el palito arriba, entonces va a ser el X menos el mu, dividido en la desviación estándar, y esto también está dividido en la raíz de n, ¿ya? Raíz de n. Ya, y esa fórmula es como en todos los casos, ¿no? Sí, siempre se va a ocupar este estadístico, ya sea para la desviación estándar conocida como desconocida. Siempre se ocupa esa. Perfecto, gracias. De nada. Ya, entonces, si se dan cuenta, voy a borrar acá, nosotros tenemos de que el estadístico, el z sub 0, es igual a 24,98, y el z de 1 menos alfa va a ser igual a 1,96, ¿ya? Entonces, acá estamos en presencia de que claramente el z va a ser mayor al alfa, ¿ya? Si z es mayor al alfa, nosotros podemos decir de que vamos a rechazar H0. Si se recuerdan, acá estamos. Si el z sub 0 es mayor que el de nivel de significancia, vamos a rechazar, ¿ya? Entonces, tenemos que decir que se rechaza H0. Y la respuesta sería, es decir, con un nivel de significancia del 5%, existe evidencia para afirmar que la media del precio de la benzina de 93 octanos para el tercer trimestre del 2021 será mayor que para el trimestre del 2020. Ya, si se dan cuenta, voy a subir un poquito. Si se dan cuenta, lo que nos estaba pidiendo el ejercicio era, nos decía que uno de sus camioneros creía que para este año el precio de la benzina iba a ser considerablemente mayor. Generalmente uno cuando está respondiendo como la pregunta si es que, acá decía que si el precio medio sería considerablemente mayor que un trimestre con otro y concuerda adecuadamente, uno siempre responde con lo que te están preguntando. Entonces, si la pregunta te estaba diciendo que el precio medio del combustible 93 octanos será considerablemente mayor que un trimestre que en otro, después nosotros podíamos concluir de que al nivel de significancia del 5% existía evidencia para afirmar que el precio medio de la benzina de 93 octanos para el tercer trimestre del 2021 será mayor que para el trimestre del 2020. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que nos dice la pregunta B.
¿Van bien hasta ahí? Yo tengo una pregunta que en bola me quedé más atrás, perdón. Dime. Pero no entiendo por qué estoy usando como la fórmula. O sea, por lo que entiendo estoy usando la fórmula, pero cuando es varianza conocida, pero en este caso es varianza desconocida. Ya. Como había dicho antes, claro, la varianza es desconocida, ¿ya? Deberíamos utilizar el test student, pero como la muestra que tomó esta persona era de 233 personas, uno puede asumir de que si el n es mayor a 30, se puede ocupar el z, porque después si tú te das cuenta en la tabla normal, déjame, las tengo acá. Ya mira. Mira, si te das cuenta, acá cuando llega al 100 o al infinito, pucha, no. Ya, mira, si llega al infinito, por ejemplo, acá tenemos el 1645. El 1645 es para un nivel de significancia del 0,05. Si vamos a la tabla normal y buscamos ¿cuál era el que había que buscar? Bueno, era un valor de acá adentro, pero podemos buscarlo más fácil como el 10645. 6, acá, ¿ya? Este valor, que se supone que nos va a dar como el t, si nosotros buscamos como t de n-1 y buscamos tanto por el n-1 y por el nivel de significancia, llegaríamos al mismo valor. ¿Ya? Es por esa razón de por qué mientras el n es más grande, se va asimilando a la z. ¿Ya? Es por eso. Por eso uno ocupa la tabla normal. No sé si Ya, te... perfecto. Pero entonces no debería ser el z de 1 menos alfa partiendo, ¿no? No, porque... Déjame volver. Acá lo que nos están pidiendo es solamente la cola superior, ¿ya? Al ser cola superior solamente nos tenemos que fijar en este lado. Les voy a borrar esto para que no se confundan. Solamente uno se fija en la cola superior que le están preguntando. Si es que hubiera sido distinto de 0,26, ahí tú tendrías que haber hecho el 1 menos alfa medios. ¿Ya? Ya, perfecto, gracias. De nada. Una pregunta. Dime, Francisco. Tú dijiste que nos están pidiendo la cola superior, ¿cierto? Sí, ¿Cómo se, por ejemplo, cuando nos piden las dos colas? porque te van a hacer que es distinto de 0. O sea, que es Ah, distinto, es diferente a mu. a mu. Cuando, Ya, mira, perfecto. volvemos acá al resumen. Si te dicen que va a ser mayor, uno está hablando de la cola superior. Si te dicen que va a ser menor, o claro, que va a ser menor, estamos hablando de la cola inferior. Y si te dicen que es distinto, serían las dos colas. O sea, acá me faltó el dibujito de este y de este lado. Pero se va a rechazar si se cumple una de estas dos. ¿Ya? Igual tengo un ejercicio de eso para que lo podamos ver. Ya, genial. ¿Ya? La C nos dice, ¿cómo cambia su conclusión utilizando el nivel de significancia del 10%? Justifica su respuesta. Si se dan cuenta, acá el estadístico no cambia, porque no se ve afectado por el nivel de significancia. Entonces podemos ocupar perfectamente el mismo, ¿ya? El alfa acá va a ser del 0,1. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo un nivel de significancia del 10%, por lo tanto, acá el 1 menos alfa sería 1 menos a, y por lo tanto el z que tendríamos que buscar, podemos dirigirnos al tiro a las fórmulas, funciones estadísticas, así que bueno, ya se la aprenden, solamente la escriben, ¿no? Y acá a la inversa la tabla normal estándar, y la probabilidad sería el 0,9. Entonces ponemos enter, y nuestro z sería ese. Y por lo tanto, nuevamente estamos en presencia de que el estadístico
nuestro z sub 0. ¿Por qué se copió distinto? Ya bueno, nuestro estadístico es ese, y el valor del z de 1 menos alfa va a ser igual a 1,28. Por lo tanto, sucede lo mismo, que acá va a ser mayor el estadístico, el estadístico que calculamos, ¿cierto? Por lo tanto, nuevamente podemos concluir lo mismo, ¿ya? Entonces lo voy a copiar y pegar y solamente le voy a cambiar el nivel de significancia. Entonces dice, es decir, con un nivel de significancia del 10%, existe evidencia para afirmar que la media de la benzina de 93 octanos para el tercer trimestre será mayor que la del trimestre anterior, ¿ya? ¿Claros hasta ahí? ¿O se perdieron en algún lado? Clarísimo. Súper. Ya. La pregunta 2 nos dice lo siguiente. El contrato de un exportador de manzanas verdes con su proveedor de Estados Unidos estipula de que el peso promedio de una manzana verde debe ser al menos de 300 gramos. El exportador analiza varias muestras de los contenedores de manzanas que recibe en una semana y tomó una muestra aleatoria de 10 contenedores, donde observó de que el peso promedio de una manzana verde era de 250 gramos con una desviación estándar de 75 gramos. ¿Ya? Acá nuevamente nos preguntan lo mismo que en la anterior, cuál sería nuestra variable aleatoria y cuál sería el parámetro. La variable aleatoria en este caso sería el peso de la manzana verde. Manzana verde. Y el parámetro, el peso promedio de la manzana verde. Manzana verde. ¿Ya? Después nos dice, formule las hipótesis estadísticas de este problema. Concluya adecuadamente utilizando un nivel de significancia del 5%. Acá nosotros ya sabemos de que el mu va a ser, o sea, la hipótesis nula siempre va a ser mu igual a algo. En este caso, nos decían de que el peso promedio de una manzana verde debe ser al menos de 300 gramos. Entonces, podemos decir que es igual a 300 o, ¿cómo se dice esto? No, para otro lado. Ahí sí. O que puede ser mayor o igual. Cualquiera de las dos formas que ustedes pongan esta hipótesis nula va a estar correcta, pero de recomendación siempre pónganle igual para que no se confundan tanto. Y por lo tanto, nuestra hipótesis alternativa nos estaban diciendo de que, o sea, acá se había analizado de que el peso promedio de una manzana verde era de 250. Por lo tanto, en este caso, la hipótesis alternativa lo que se debería probar es que fuera menor a los 300. ¿Ya? Porque en una te están diciendo que debe ser al menos 300, entonces la otra es lo contrario. Acá nuevamente tenemos que completar los datos que nos están diciendo de que el N son 10, el promedio de las manzanas verdes que sacaron de la muestra son los 250 y la desviación estándar del peso de las manzanas son 65. ¿Ya? Acá, aquí sí debemos utilizar el test student, ¿ya? Porque acá, nuevamente, sacó una muestra, la muestra no es la población total de los contenedores que llega, y aparte esta muestra son solamente los 10 contenedores, ¿ya? Sí se debe utilizar test student, dado que conocía el N es menor a 30. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro estadístico igual se va a calcular como los anteriores, que sería el promedio menos el mu, partido en la desviación estándar, y esto partido en la raíz
del n, ¿cierto? Y acá el estadístico nos está dando de que es menos 2,1, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en consideración, ¿ya? Porque claro, si se dan cuenta, la muestra va a ser mucho más pequeña de lo que realmente en nuestro estado actual debería haber sido. El alfa es de 0,05, por lo tanto, acá el t que tenemos que calcular va a ser t de n-1, alfa, ¿ya? Este t de n-1 terminaría siendo 9,005, ¿cierto? Entonces acá también tenemos que calcular este t a partir de fórmulas estadísticas. Nos dirigimos a fórmulas, más funciones, la estadística, y acá nos vamos a la inversa del t, ¿ya? En la inversa del t nos va a salir la probabilidad y los grados de libertad. La probabilidad sería el 0,05 y los grados de libertad serían 10 menos 1, ¿cierto? N menos 1. Una pregunta, Dime. ¿no es alfa partido en 2? No, porque acá nos están Ah. diciendo de que va a ser menor, no que es distinto de 0. Ya. Si fuera alfa medios, tenemos que ver las dos colas, pero no nos están pidiendo las dos colas, solamente nos están pidiendo la cola inferior. Yo tengo una duda. Dime, ¿No sería t ¿cómo no sería t? menos, o sea, sería menos t de n-1 coma alfa? Ya sí, pero es que acá, ¿cómo se llama esto? Tú después solamente le agregáis el menos, pues entonces te va a quedar igual el menos 2. Espérame, déjame escribirlo y te lo muestro. Sí, obvio. Que creo que hablando no se va a entender mucho. Ya, entonces, tenemos que el estadístico va a ser, uy, el estadístico es el menos 2, ¿cierto? Y el alfa, tenemos que, si vemos como el resumen, tendría que ser como el z de 1 menos alfa, o en este caso también podría ser menos 1, como, o sea, menos t partido n menos 1, alfa. Pero si se dan cuenta, cualquiera de las dos situaciones que nos veamos enfrentados, lo voy a anotar de ambas dos formas. Entonces, el menos 1,83 y 1,83 igual va a ser mayor que el estadístico, ¿cierto? Recuerden de que estas tablitas, voy a volver acá a la pregunta 1 porque tengo el dibujo, van a ser simétricas. Este lado va a ser igual a este lado, solamente que con los signos cambiados. ¿Ya? Pero voy a ocupar, o sea, en teoría tendría que ocupar el 1,83, pero si se te olvidó por X razón, en este caso te estás dando cuenta de que igual vamos a terminar rechazando la hipótesis nula, ¿ya? Ya, genial. Y en el fondo, uno puede usar la distribución t cuando es menor a 30 o la distribución normal, como para hacer los cálculos. Si es que tu n es mayor a 30, voy a ocupar Normal, la z. eso, ya. Si es La que es z, la z. menor a 30, tenéis que ocupar sí o sí la t-student. Ya. ¿Ya? Ya, entonces, como respuesta, nos dimos cuenta acá que, claro, que el 2,1 va a ser más chiquitito que el 1,83. Por lo tanto, acá podemos concluir diciendo, ya, y acá tenemos que poner rechaza H0. Por lo tanto, es decir, con un nivel de significancia del 5%, no existe evidencia para afirmar que el peso promedio de las manzanas verdes es de 300 gramos. ¿Ya? ¿Claro hasta ahí? Bien, sí, supongo.
Ya, entonces, después dice, obtenga el valor P de la prueba, que concluye con un nivel de significancia al 5%. Mentira, esta no la tenía que hacer, porque no puedo ocupar el T. Ups, lo siento, ignoren esa pregunta. Creo que en el enunciado no se las puse. Solamente sería A y B. Déjenme revisar. Sí, solamente es A y B. No podía calcular el valor P porque el valor P se utiliza solamente para los Z. Y acá como solamente, o sea, y acá habíamos calculado el estadístico como test-student. Por eso tuve que eliminar la pregunta, pensé que la había eliminado. Ya. La pregunta 3 nos dice, usted es el gerente de un restaurante de sushi. Quiere determinar si el tiempo medio de espera al pedir una orden se ha modificado durante el último mes con respecto a la media poblacional previa de 15 minutos. A partir de la experiencia anterior, supone que la desviación estándar de la población es de 7,5 minutos. Se selecciona al azar una muestra de 35 órdenes durante el periodo de 1 hora, donde la muestra de la media muestral era de 18,16 minutos, ¿ya? Acá, si nos damos cuenta, nos están diciendo de que el MU, como hoy, serían los 15 minutos, ya te dan la desviación estándar poblacional, por ende estaríamos en presencia de la desviación estándar conocida, a pesar de que se tome esta muestra, ¿ya? Porque acá te está diciendo que se supone de que la desviación estándar poblacional es de los 7,5 minutos, ¿ok? Entonces, la pregunta 1 nos dice, ¿puede concluir que el tiempo medio se ha modificado durante el último mes? Utiliza un nivel de significancia al 14%. Entonces, la pregunta nos decía si es que el tiempo medio se ha modificado durante el último mes. No te está diciendo si es que el promedio aumentó, si el promedio bajó, solamente se está diciendo que ha modificado. Entonces, si te está diciendo en este caso que se ha modificado y no te dan como ninguna inferencia además de eso, estaríamos acá en presencia de que el MU va a ser distinto del 15%, o sea, de los 15 minutos, entonces tendríamos que trabajar a partir de 2 colas, ¿ok? Por lo tanto, acá el MU va a ser igual a algo, y acá el MU va a ser distinto de algo. Este algo son los 15 minutos, ¿cierto? 15 y 15. El N, que sería la muestra, serían las 35 órdenes. El promedio que se sacó de esta muestra serían los 18,6 minutos. Y la desviación estándar te la daban y que eran los 7,5 minutos, ¿cierto? Entonces, acá les voy a dejar anotado que debemos utilizar el Z porque la SD es conocida, ¿ya? Por lo tanto, nuestro estadístico sería el Z sub 0, se calcula de la misma forma que ya la hemos calculado antes, que sería el promedio menos el MU partido en la desviación estándar, y esta desviación estándar está partida en la raíz de la muestra. ¿Ya? El estadístico nos entrega de que es 2,84. El alfa te están diciendo de que es un nivel de significancia el 14%, por lo tanto sería 0,14. Acá, como ya les había mencionado, tengo un dibujito, pero se los voy a mostrar de ahí. Como ya les había dicho, estamos en presencia de 2 colas, ¿cierto? Por lo tanto, acá sería 1 menos alfa medios lo que tenemos que buscar, ¿ya? Entonces acá sería 1 menos alfa medios. Nos va a dar que tenemos que buscar el Z de 0,93, ¿ya? Por lo tanto, si es que buscando
Acá voy a escribir al tiro la fórmula que sería la imp norm estándar y solamente ponemos el 93. Y acá nos está dando de que el z es 1,41 o puede ser 1,48 y puede ser menos 1,48 dependiendo de por qué lado vamos a ver este z. Les tengo el dibujito aquí. Lo voy a mover. Ya. Si se dan cuenta, acá nosotros podemos ver como el z de 1 menos alfa medios para este lado, o podrías tenerlo análogamente como en la cola inferior, que sería menos 1,48, ¿ya? Uno va a rechazar en estos casos si es que el z está para este lado de la cola o para este lado de la cola, y no se va a rechazar en esta parte en blanco, ¿ya? Acá también voy a pintar aquí, para que sepan. Entonces, si se dan cuenta, nuestro estadístico es 0,84. El 0,84 está dentro del rango que se va a rechazar por el z de 1 menos alfa medios, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos dos posibles respuestas. Estas dos posibles respuestas, ambas dos están correctas, y ahora les voy a explicar el por qué. Las voy a copiar directamente. Tenemos esa y tenemos esta, ¿ya? Que la primera nos dice, dado que el z sub 0, que sería el estadístico, es mayor que el z de 1 menos alfa medios, se va a rechazar el H0. Es decir, con un nivel de significancia al 14%, no existe evidencia para afirmar que el tiempo medio del restaurante del sushi sea 15 minutos, ¿ya? Cuando estamos respondiendo de que no existe evidencia para que el tiempo medio del restaurante de sushi sea de 15 minutos, nos estamos basando prácticamente en nuestra hipótesis nula, ¿ya? Porque claramente, si es que se está rechazando, por lo tanto, no podemos afirmar de que son los 15 minutos. Sin embargo, otra forma de poder escribir esta respuesta, lo podemos decir lo mismo. Dado que el estadístico va a ser mayor del z de 1 menos alfa medios, se va a rechazar el H0, es decir, con un nivel de significancia del 14%, hay evidencia de que el tiempo de espera de pedir una nueva orden se ha modificado respecto al último mes. Si se dan cuenta de que esta parte del que hay evidencia de que el tiempo medio de pedir una nueva orden respecto al último mes es lo que nos está diciendo el enunciado acá arriba, ¿ya? Entonces tienen dos formas de verlo, con lo que les está diciendo directamente el enunciado para que no se confundan, o lo pueden hacer a partir de la hipótesis nula y decir de que claramente no hay evidencia para afirmar de que se sigue manteniendo esos 15 minutos, ¿ya? Cualquiera de las dos está correcta. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Ahora entendieron por qué en este caso se ocupaban las dos colas y era 1 menos alfa medios y no como en los otros casos? Sí. Ya, bueno. Ya, la siguiente pregunta nos dice, ¿cambia su respuesta si es que ahora se calcula con el valor P? Entonces, acá yo les tengo anotado que, dado que la hipótesis alternativa sería muy distinto de algo, estamos hablando de dos colas, ¿ya? Si volvemos a nuestro resumen, acá yo les había anotado que si fueran dos colas, se tiene que ocupar el 2 por 1 menos el phi del estadístico, ¿ya? Y acá era el muy distinto. Acá. Acá. Entonces, por lo tanto, el valor P se va a calcular como 2 por el 1 menos el phi de este z, ¿ya? El phi de este z, nosotros tenemos, o sea, se va a ir escribiendo así. 2 por 1 menos, y este phi, el phi de z, se va a transformar en que tenemos que buscar en nuestra tabla normal
el 2,84 directo, ¿ya? Se los voy a mostrar al tiro. Entonces, una función. Ya. A diferencia de otras veces que nosotros buscábamos en esta tabla normal de adentro hacia afuera, ahora lo que nosotros tenemos que buscar para encontrar este valor de phi es de afuera hacia adentro, ¿ya? Entonces, si nosotros teníamos en consideración de que nuestro estadístico valía 2,84, nosotros nos vamos al 2,8, que sería esta línea, bueno, esa línea de ahí, y el 84, que sería una más allá, o sea, esta, ¿cierto? El 2, y subimos 84. Por lo tanto, el phi que vamos a ocupar va a ser de 0,9977. Ya, entonces, nos quedaría, esto va a ser igual a 2 por 1 menos 0,9977, que sería el valor que encontramos en la tabla normal. Y ahora solamente nos queda calcular este valor. 2 por 1 menos 0,9977. Y tenemos que el valor P es 0,0046, ¿ya? Ya, el valor P, como pueden ver, era 0,0046. Y el alfa que nos habían dado en el ejercicio era 0,14, ¿ya? Por lo tanto, claramente acá estamos en presencia de que el alfa va a ser mayor que el valor P. Por lo tanto, vamos a estar en la zona de rechazo. Entonces, nosotros podemos concluir de la siguiente manera. Acá. Teniendo en consideración de que el alfa es de 0,14 y el valor P es de 0,046, podemos decir de que el alfa es mayor al valor P. Por lo tanto, nuevamente estaríamos rechazando H0. Es decir, no existe evidencia de que el tiempo promedio del restaurante sea de 15. O también podrían decir de que, por lo tanto, se rechaza el H0, es decir, hay evidencia de que el tiempo de espera de pedir una nueva orden sea modificado respecto al último mes. ¿Ya? Y lo voy a copiar desde aquí, ¿ya? Pueden tener ambas dos respuestas y esas dos estarían correctas sin problema. ¿Alguna duda con este ejercicio? Creo que lo aprendí mucho. ¿No? ¿Van bien? Todo claro. Sí, todo bien. Súper. Ya, la pregunta 4 nos dice lo siguiente. Los ml medios de un shake de frutilla del Johnny Rockets para el año 2015 eran de 560 cc. Ya, entonces, 560, perdón, ml. A un cliente frecuente del local le preocupa que haya cambiado la medida de los shakes para este 2021. Por eso realiza una investigación en varios locales de la capital, donde selecciona una muestra aleatoria de 15 shakes durante un mes. Los resultados fueron los siguientes. Y acá me faltó poner de que le preocupa de que haya cambiado, ¿ya? No ha dicho en cuánto ha cambiado, entonces ahí ya se les puede estar dando una idea de en qué podríamos estar presentes, ¿ya? Entonces, los resultados fueron de 530, 450, 555, 440, 500, 460, 450, nuevamente 500, 530, 740, 465, 390, 570 y 585 ml, ¿ya? La pregunta 1 nos dice, ¿es razonable concluir que cambiaron los ml medio de los shakes de frutilla? Utilice nivel de significancia del 15, del 10 y el 5%.
¿Ya? ¿Cómo ustedes harían la hipótesis nula y la hipótesis alternativa? H0 sería 560, ¿no? Sí. ¿Y la H1 cómo sería? ¿Mayor, menor o distinto? Distinto. Muy bien. Porque le preocupa que hayan cambiado, pero se sabe si es que aumentó o disminuyó. Por lo tanto, acá serían 560. Después dice, es razonable concluir que los ML medios de los shakes de frutilla hayan cambiado, utilice los niveles de significancia respectivos. Si se dan cuenta acá, nosotros conocemos la desviación estándar o no se conoce la desviación estándar. No. Efectivamente, no se conoce. ¿Por qué? Uno, porque claramente tenemos que calcularlo. Y número dos, es solamente una muestra aleatoria de 15 shakes. Por ende, no es una muestra representativa de todos los shakes que se hacen en el Johnny Rockets. Ya, eso para que lo tengan en consideración por mientras. El promedio tenemos que calcularlo con la fórmula de igual promedio, ¿ya? Porque tampoco nos están diciendo cuál es el promedio de los shakes. Entonces nosotros tenemos todos estos datos, le damos Enter, y nos dice que el promedio de los shakes en ml serían 493, aprox. La desviación estándar se va a calcular como el desbest M. ¿Por qué desbest M? Porque es de la muestra, no es de la población. Y nuevamente seleccionamos todos los datos. Entonces la desviación estándar nos está diciendo de que es de 53, algo. 53,77. Vale, voy a anotar el promedio. Ya, y el N sería lo que nos dice el ejercicio, que sería la muestra aleatoria de los 15 shakes, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que calcular si es razonable que los ml medios de frutilla han sido significantes. Acá el estadístico, si se dan cuenta, va a ser el T sub 0, ¿cierto? No puede ser, no puede ser el Z porque no se conoce ni la desviación y la muestra es muy pequeña, pero el estadístico se calcula de la misma forma, que sería el promedio menos la muestra, o sea, el promedio menos lo que tenemos, dividido en la desviación estándar, y esto dividido en la raíz del n. ¿Ya? Acá el primer alfa sería de 0,15%, y lo que tendríamos que calcular sería el t. Sería el t de n-1, alfa, ¿cierto? Y acá también quedaría lo mismo. O sea, acá quedaría 0,1 y después 0,05. ¿Ya? El Una t, pregunta, dime. ¿por qué no es alfa medio si acá es distinto? El mu es distinto. Sí, creo que es alfa medio. Perdón. Alfa medios. Déjame revisar bien. Un segundo. Sí, alfa medios. No, creo que es solo alfa. Déjame revisar bien la PPT. Para no mandarme un control. Dame un segundo. Sí, alfa medios. Entonces está bien. Entonces acá alfa medios, vamos a bajar el 15 partido en 2. Nuevamente tenemos que buscar la inversa de la t, y acá vamos a tener n-1, que sería 14. Espérate, voy a escribirla mejor con el f de aquí.
Entonces la probabilidad sería el 0,075 y los grados de libertad serían el 15 menos 1. ¿Ya? ¿Qué nombre? ¿Qué hice mal? Ah. Ahí sí. Entonces acá tenemos de que el estadístico nos da de menos 1,53. Voy a calcular primero todos los estadísticos y después vamos a ir haciendo las respectivas comparaciones. ¿Ok? Alfa medios y acá alfa medios. Por ende, el estadístico se va a mantener igual para todos. Lo que hay que calcular acá serían estos valores. Por lo tanto, el TMN-1, nos vamos a fórmulas, más funciones, estadísticas. La inversa de la T. Y acá la probabilidad va a ser alfa medios y los grados de libertad van a ser 14. Ya, acá si se dan cuenta dice, desenvuelve el inverso de la cola izquierda de la distribución T. Entonces solamente está sacando un lado de la T. Por ende, el otro lado tendría que ser como el signo positivo, por si acaso. Porque si... Sí. Ya, pero ese, y después tenemos la misma función. La probabilidad es 0,025 y los grados de libertad son 14. ¿Ya? Entonces, si es que hacemos un dibujito, entonces tenemos que podemos verlo por cualquiera de estas dos partes de la cola, ¿ok? Tenemos de que el T puede ser, para un caso va a ser menos 1,5, para el otro caso va a ser menos 1,76, y para el otro caso va a ser 2,14, o sea, menos 2,14. Y análogamente va a ser exactamente lo mismo para el otro lado, pero va a ser 1,5, 1,76 y 2,14. ¿Ya? Y nos estaban diciendo de que nuestro estadístico era menos 4,86. Por lo tanto, el estadístico estaría en esta parte como de la cola, que haría acá 4,86. Acá sería menos 4, y si lo vemos como para este lado, si le sacamos el signo, o le ponemos el valor absoluto, quedaría 4,86. ¿Ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, acá en ambos casos estaríamos rechazando la hipótesis nula. Entonces, podemos decir como el z sub 0 es mayor a todos los, perdón, no es z sub 0, como el t sub 0 es mayor a todos los t de n-1, alfa medios, se rechaza la H0, ¿cierto? Se rechaza la H0. Es decir, hay evidencia significativa para concluir que cambiaron los ml medios de los shakes de frutilla. ¿Alguna duda o les quedó claro este ejercicio?
Todo claro. Ya, súper. Ey, voy a hacer solamente hasta la pregunta 5. La pregunta 6 no la voy a alcanzar a hacer porque tengo clase ahora a las 9:30, pero prefiero terminar este ejercicio. Y por último, la de la pregunta 6 les voy a subir la pauta, ¿ok? Ya, entonces, la pregunta 5 nos dice, la resistencia de compresión de los bloques de concreto durante mucho tiempo han tenido una media de 225 kilogramos partido en centímetros cuadrados, ¿ya? Se está investigando la resistencia a la compresión de un nuevo tipo de bloques de concreto. Para la construcción de viviendas. Una muestra de 56 nuevos bloques entregó una media de 215 kilogramos partido en centímetros cuadrados y una desviación estándar de 8 kilogramos partido en centímetros cuadrados. Asuma de que la resistencia a la compresión tiene una distribución normal. La muestra sugiere de que la resistencia de los nuevos bloques es menor, y acá es importante. Entonces, sugiere que la resistencia de los nuevos bloques es menor al diseño de antaño. Use una significancia del 5%, ¿ya? Entonces, el H0 sería igual a los 225, que era lo que siempre se había conocido. Y la hipótesis alternativa está destacada en amarillo, que sería de que la resistencia va a sugerir de que los nuevos bloques, que la resistencia de los nuevos bloques es menor al valor de antaño. Por lo tanto, menor. ¿Ya? Acá te están diciendo de que la compresión tiene una distribución normal, ¿ya? Y a pesar de que se podría decir que sería una muestra, una desviación estándar desconocida, ya te está diciendo de que es una distribución normal, entonces solamente podemos ocupar el Z sin problema, y aparte de que la muestra te dice que es 56, así que se dan las condiciones perfectas para poder ocupar la desviación normal. Acá sería 8, el N son 56. Ya, el estadístico sería de Z0, y lo calculamos como el promedio menos el mu partido en la desviación estándar, y eso partido en la raíz del N. Ya, acá el estadístico nos está dando que es menos 9,53. El alfa es de 0,05, y acá entonces 1 menos alfa sería 1 menos 0,05. Acá, como estamos como en presencia de que tiene que ser menor, estamos en una cola inferior, ¿ya? Por si acaso. Por lo tanto, se rechazaría el H0 si es que el Z sub 0, o sea, si el Z sub 0 va a ser menor al valor de Z que calculemos ahora. Acá entonces sería Z de 1 menos alfa, ¿ya? Ponemos la imp norm estándar y del 0,95. ¿Ya? Acá nos da que es 1,645. Y si es que en el lado inferior tendría que ser menos 1,645. Pero nuevamente, si tenemos que el estadístico es igual a menos 9, y tenemos que el Z de 1 menos alfa, o lo pueden poner como menos Z de 1 menos alfa, ¿ya? Porque estamos en la cola inferior, es de menos 6,645, ¿cierto? Este valor del estadístico acá nuevamente va a ser mayor,
¿ok? Por lo tanto, al estar en presencia de una cola inferior, perdón, se rechazaría la H0, ¿ya? Por lo tanto, acá podemos nuevamente responder de dos maneras distintas. La primera sería decir que ya estamos rechazando el H0, es decir, que con un nivel de significancia del 0,05 no existe evidencia para afirmar de que la resistencia de los bloques es de 225, o también podemos decir de que con un nivel de significancia del 0,05 existe evidencia para afirmar de que la resistencia de los nuevos bloques es menor al valor de diseño de antaño. ¿Ok? Ambas dos estarían correctas. Bueno, la pregunta 6 igual tampoco hubiéramos alcanzado porque ya van a ser las 9:40, pero se las voy a leer por mientras. Dice: el gerente de un negocio de ventas de motos está pensando en un nuevo incentivo de bonos para sus vendedores. De tal manera se incrementarían las ventas que han sido brutalmente afectadas luego del estallido social. Al presente, el volumen medio era de 10 motos por mes. El gerente realiza un estudio donde el plan de bonos incrementaría las ventas a 15 motos por mes. Para recolectar los datos, se pone a prueba a los 5 vendedores de la tienda. La primera pregunta: ¿cuál es la hipótesis nula y alternativa? Y la segunda pregunta dice: calcula el nivel de significancia al 3%. Y acá nos dan otro dato que dice que las ventas mensuales siguen una distribución normal con una desviación estándar de 5 motos. Ok, esta pregunta se las voy a dejar en la pauta. Si es que se animan a responderla antes, bacán, y después la pueden comparar. Pero eso. Espero de que hayan podido entender. Si es que no entendieron, varios de ustedes saben de que estoy disponible a poder responder las preguntas. Si es que quieren tener un horario de consultas o algo, me escriben un mail y podemos hacer un Zoom, cero problema, y espero que les vaya bien en su control. Terminando mi clase, les subo el video y les subo la pauta de la ayudantía. Gracias. Ya, buenísimo. Muchas gracias, que estés bien. Nos vemos. Chao, chao.